Los inversores empiezan a irse de China. Es una frase que empieza a rondar por muchos medios de comunicación. Seguramente muchos nos hayamos comido más de un titular hablando de la crisis de China. Y en este canal hemos hablado de los problemas de su economía. Pero, ¿qué ha pasado en estas últimas semanas para que haya tanto revuelo? El año 2023 había empezado con un gran optimismo para el gigante asiático. Wall Street estaba eufórico. Con el fin de la política de cero COVID, se esperaba que el consumo interno de China vuelva a repuntar, amortiguando los múltiples problemas que padecía su economía. Pero los resultados han sido bastante decepcionantes. Las exportaciones han caído en mayo en un 7,5%, la producción industrial ha crecido un 5,9% en vez del 11% pronosticado, y el Banco Popular de China anunció rebajas en los tipos de interés. Y para más INRI, las ventas en corto en la bolsa de Hong Kong se han disparado. Que para entendernos, esto quiere decir que los inversores están apostando a la baja, es decir, apuestan a que las acciones de China se van a ir a pique. Y estamos aquí para averiguar el porqué de todo esto. Así que poneros cómodos, que empezamos. La gran causa que muchos proponen para explicar este fenómeno es el debilitamiento del yuan. Este año el yuan se ha debilitado en un 3,6% respecto al dólar, convirtiéndose en una de las monedas asiáticas con peor desempeño de este año. La explicación que más escuchamos es que esto es debido al cambio de rumbo de la política de la Reserva Federal. Al subir las tasas de referencia, el dólar se vuelve más atractivo no solo porque ofrece más rentabilidad, sino también porque ya de por sí el dólar se considera más seguro, algo que provoca que muchos desinviertan de China para llevar ese capital a los Estados Unidos. Pero esta explicación, a pesar de ser cierta, deja bastantes cosas sin explicar. Para empezar, algo que ha agitado los mercados financieros es el reciente anuncio sorpresa de que el Banco Popular de China rebajaría las tasas de recompra de 7 días. Esto, por un lado, fomenta este cambio del yuan por el dólar, ya que el dólar ofrece más rentabilidad al tener los tipos de interés más elevados, pero por otro lado demuestra que hay algo que no va bien en la economía china. Si se bajan los tipos de interés es porque la economía necesita estímulo, al engranaje le falta aceite. Y Deng Xiaoping dijo una frase que va a definir de ahora en adelante la política de China. Según Deng, la política aún da prioridad a la nueva economía y solo garantizará un aterrizaje suave de la vieja economía en lugar de una reestimulación. Sí, lo sé, la frase así dicha parece bastante críptica, pero al final del vídeo la vamos a entender. Lo primero que hay que hacer es dar un poco de contexto. China está en una crisis silenciosa. De vez en cuando sale algún revuelo en los medios de comunicación, pero a la semana se olvida. Esto quizá explique la actitud tan tibia que han tenido en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa exactamente en China? ¿Por qué están tan preocupados? Pues están amenazados por los 3 jinetes del apocalipsis económico. El nombre me lo he inventado yo, no existe en ningún manual. Y los 3 jinetes son su sector exterior, su sector inmobiliario y la demografía. En mayo, las exportaciones cayeron un 7,5% interanual, una caída mucho más brusca de lo previsto. Y lo más preocupante no es eso, lo preocupante es la tendencia decreciente que están sufriendo sus exportaciones. El economista jefe de Grow Investment Group, Hao Hong, dijo que lo más seguro es que China no podrá depender otros 6 meses del comercio para tratar de impulsar su economía. Y a su vez, las importaciones también están cayendo. Esto no es algo reciente. Esta tendencia decreciente ha empezado desde hace ya varios años. Primero, por la aparición de nuevos actores en el comercio como Vietnam. China ha podido tener un enorme crecimiento a lo largo de estos años gracias a los bajos costes que tenían las empresas, las cuales eran intensivas en mano de obra. Pero lo lógico es que si el objetivo de China es ponerse al rebufo de los Estados Unidos, los salarios de su economía deben crecer y poco a poco los trabajadores tienen que irse a sectores con mayor valor añadido. Y mientras tanto, países como Vietnam están tratando de atraer empresas con la misma estrategia que hacía China antes. De ahí a que sea cada vez más común ver la etiqueta Made in Vietnam. Pero esto no es lo único que genera problemas en el sector exportador chino. Como dijimos, las importaciones están cayendo también. ¿Y qué implica esto? Que China necesita de materiales para poder ensamblar los productos que exporta. Así que esa caída de importaciones alimentará también la caída de las exportaciones. Y la caída de importaciones viene motivada por un lado por la caída de la demanda interna, aunque este año parece estar recuperándose, y por otro lado la tensión internacional y los efectos colaterales. Por ejemplo, las restricciones del 7 de octubre que impuso Estados Unidos a China.
donde se restringía a China comprar determinados componentes. Tenéis el vídeo en la descripción. Por tanto, uno de los motores de China está siendo debilitado y no parece ser algo transitorio, sino una tendencia que va a más. Y si esto no es suficiente, el segundo motor también falla. Un motor que ha sido muy importante a lo largo de esos años, su sector inmobiliario. En la segunda década del siglo XXI, el sector inmobiliario se ha convertido en una de las principales fuentes de crecimiento, llegando a representar hasta un 30% de su PIB. Pero esto es un arma de doble filo, ya que acabó convirtiéndose en el principal lastre de su economía. El negocio inmobiliario se convirtió en una auténtica mina de oro para las constructoras como para los gobiernos locales, los cuales han estado inflando una burbuja inmobiliaria que ahora está pasando factura. Como cualquier burbuja, se ha abusado de X activo, en este caso el precio del suelo y de las casas. La economía se endeuda masivamente, la población compra casas que aún no están construidas, y luego llega un momento en el que esto pincha, las casas se quedan paralizadas y la gente empieza a ponerse nerviosa. Muchos economistas prevén una recuperación en forma de L del sector. Una recuperación en forma de L es básicamente una recuperación donde hay una fuerte caída al principio y posteriormente el sector se recupera, pero de forma muy pausada. En cualquier caso, lo que está claro es que no van a poder depender de su sector inmobiliario, y tampoco quieren hacerlo. Esta caída del sector inmobiliario ha debilitado la demanda del país, cosa que ha salpicado en cierta medida a los países extranjeros, sobre todo aquellos a los que China compraba inputs, por ejemplo Latinoamérica, y esto evidentemente ha espantado a todos los inversores extranjeros, aunque hay que decir que por suerte el sector inmobiliario de China no está tan internacionalizado como en su día el de los Estados Unidos. Al tener casi toda su deuda dentro del país, las repercusiones internacionales serán bastante limitadas. Si queréis saber más del problema con la vivienda en China, tenéis un vídeo en la descripción. Pero ahora vamos con el último problema y quizá el más gordo de todos. El invierno demográfico no es un problema exclusivo de China, ya que muchos son los países que padecen de una inversión de la pirámide poblacional. Pero es que en China hay algo que lo empeora aún más. Una de las cosas que hizo más popular a China es su polémica medida del hijo único. China temía que la creciente población supondría un gran problema para su futuro, así que decidió atajar el problema por la vía rápida. Se limitaba el número de hijos a 1 por familia. No voy a entrar en detalles. Esto logró contener en cierta medida el problema de la sobrepoblación, pero les acabó estallando en la cara. Al reducir el número de nacimientos, la mano de obra futura se iba a reducir, mientras que la población que había en aquel momento iba a envejecer. Y tal como están configuradas las economías actualmente, esto supondrá que en unos años la población trabajadora tendrá que sustentar a la anciana, pagando pensiones, impuestos a sanidad, etc. Del invierno demográfico de China ya hemos hablado también en el canal, vídeo en la descripción. Evidentemente, esto tampoco genera optimismo. Como ya explicamos en el anterior vídeo, la demografía puede reducir tu PIB potencial, y China no se libra de este problema y ya está pagando un alto precio por él. Pero, ¿está haciendo China algo al respecto? China es completamente consciente de sus problemas. Vamos a recuperar esa frase de Xi Jinping que hemos dicho al principio del vídeo. China ha intervenido de forma directa en su sector inmobiliario, evitando que colapse, pero lo que sí que tiene claro es que va a cambiar de estrategia y dejará de depender de ese sector. La medida de rebajar los tipos de interés e intervención en empresas como Evergrande solo quería evitar que el golpe sea aún más duro, pero quieren evitar realimentar esa burbuja de nuevo. En los últimos años, China ha apostado por su sector tecnológico. Está tratando de dejar de depender de las exportaciones de productos de bajo valor añadido para centrarse en las nuevas tecnologías y convertirse en la economía pionera de estas. Aunque ahora que Estados Unidos les ha cortado en cierta medida el suministro, va a atravesar un bache, pero solamente encontrará otra forma de conseguir esos recursos. Pero, a pesar de esto, la comunidad inversora sigue sin confiar en ellos. A pesar de las palabras de Xi, siguen desconfiando de las capacidades de China de seguir creciendo a largo plazo y siguen apostando a la baja por ellos. Ahora es cuando puede surgir la pregunta: ¿ha llegado China a su techo de crecimiento? Esto lo veremos en un próximo vídeo. Así que suscribiros si no os lo queréis perder. Gracias por vernos un día más. Recordad visitar nuestra página web donde impartimos cursos de economía. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.